Y alrededor de esos tres ejes hay un sólido, ¿sí? Un sólido tridimensional. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular su volumen. ¿Cómo calcular el volumen de un sólido en general, de un sólido irregular? Nosotros sabemos que el área está dada por la integral de una función matemática, ¿sí? Y eso es lo que veníamos haciendo. Para el volumen, nosotros lo que vamos a hacer es dividirlo como si lo partiéramos igual que en el área, en rebanaditas. Entonces vamos a tener secciones transversales, ¿sí? Si lo partimos y lo empezamos a partir en rebanadas, eje X, eje Y, eje Z, ¿sí? Entonces lo vamos a empezar a partir en rebanadas, el sólido. Por lo tanto, para sacar el volumen va a ser una sumatoria, igual que lo que hicimos en las integrales. Una sumatoria donde cada rebanada va a tener un área que va a ser una función de X, ¿sí? Un área que va a ser una función de X, y eso se va a multiplicar por el ancho. Como lo vamos a dividir en muchas secciones iguales, ¿sí? Vamos a ir avanzando una cierta distancia delta X, ¿sí? Entonces van a quedar como rebanadas de pan, por así decirlo. Para un sólido regular, pues van a quedar como rebanadas de pan. Entonces el volumen va a estar dado por la sumatoria de todas las rebanadas. ¿Cómo se calculan las rebanadas? Repito, el área que tiene la rebanada multiplicado por el ancho de la rebanada. ¿Se acuerdan en el área cuando lo hicimos con integrales? En integrales lo hicimos con rectangulitos para calcular el área bajo una curva. Aquí no va a ser con rectángulos, les digo, aquí es con rebanadas. Imaginen el pan Bimbo completo es un entero y ese viene partido en rebanadas. Cada rebanada tiene su área superficial. Supongan que fuera una barra cuadrada, entonces cada rebanada serían cuadrados. Pero cada cuadrado tiene un ancho, que es lo que mide la orilla del pan, ¿sí? Entonces la orilla del pan le correspondería a este delta X y el área, pues, el área de la rebanada, ¿sí? Y entonces es una sumatoria para todas las rebanadas, entonces sería desde igual a 1 hasta n, porque son n rebanadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta ecuación? Es lo Sí, mismo que vimos en área bajo la curva, pero ahora ya no son funciones, ya es un área completa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos lo mismo que realizamos con integrales? Es decir, estos incrementos o el tamaño de la rebanada, yo lo llevo a un límite. El límite cuando el delta X tiende a 0 o cuando el número de rebanadas tiende a infinito. Cualquiera de las dos opciones. El pan lo van a partir en infinitas rebanadas y eso va a hacer que este delta X, el ancho de la rebanada, sea cada vez más delgado. De esta sumatoria, desde igual a 1 hasta n, del área de cada rebanada por la superficie de cada rebanada. ¿En qué se convierte un límite de una sumatoria? Una integral. Así es. Se convierte en una integral desde un punto A hasta un punto B. Todo este límite va a tener dónde empieza y dónde termina. Se convierte en una integral de el área de esa rebanada por el diferencial. Entonces, esta es la fórmula real que vamos a estar utilizando para el área. Esa es la forma, perdón, para el volumen. Para calcular el volumen de un sólido, vamos a estar utilizando esta integral. Nosotros vamos a tener un sólido que nos va a decir el ejercicio.
Y el ejercicio nos va a decir con los planos perpendiculares al eje X o al eje Y. Los planos perpendiculares o las regiones perpendiculares significa rebanadas. Siempre que vean esa frase, planos perpendiculares significa rebanadas. Entonces, este valor de A son las rebanadas. Rebanadas. ¿Sí? Esta área, esta ecuación del área va a depender de cómo son esas rebanadas. ¿Sí? Y ahí viene la parte importante de este método. La parte importante de este método se divide en tres. Son tres formas, tres tipos de rebanadas. El método de las rebanadas se divide en tres tipos. El primero de ellos se le llama tal cual, método de las rebanadas. El primer método se llama método de rebanadas. Y aquí el volumen es igual a esa ecuación, la integral desde A hasta B de el área de la rebanada por el diferencial. ¿Cuál es la característica principal? Que el área de X, esas rebanadas, van a estar dadas por figuras trigonométricas regulares, figuras geométricas, perdón, por geometrías regulares. Las rebanadas son geometrías regulares. Es decir, pueden ser cuadrados, pueden ser rectángulos, pueden ser pentágonos, pueden ser triángulos. ¿Sí? Y entonces, esta fórmula del área ustedes ya la van a conocer. Por ejemplo, si les dicen que las secciones transversales son cuadrados, ¿cómo se mide el área de un cuadrado? Pues lado al cuadrado. Entonces la ecuación que pondrían aquí es lado al cuadrado. Va a ser una función de X ese lado. Si es un rectángulo, es base por altura. Entonces tendrían que convertir la base y la altura en funciones de X. Si es un pentágono, perímetro por apotema sobre 2. Esa es la ecuación del área. Y esa función del área tiene que estar en términos de X. Si es un triángulo, si las rebanadas son triángulos, base por altura sobre 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Okay. El segundo método es el método de los discos. Y su nombre lo dice. Las rebanadas ya no van a ser figuras geométricas regulares. Bueno, sí, pero en específico. Por eso no la puse. Va a ser la misma ecuación desde A hasta B, pero ahora el área va a ser de un disco. ¿Cómo se mide el área de un disco? Pi por el radio de X. El radio es el que va a ser la función de X al cuadrado de X. ¿Sí? El área en este caso son círculos o discos. Por eso el área de un círculo se mide pi por radio al cuadrado, donde el radio es el que va a ser una función de X. Siempre tiene que depender de la variable. Ahora, ahorita son fórmulas, lo estoy poniendo nada más respecto a X, pero puede ser respecto a Y, puede ser respecto al eje Z. Depende de su problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y el último es el método de las arandelas. ¿Alguien sabe lo que es una arandela? Es como una Es como una tuerca. rondanita, profe. Exactamente.
Una arandela es una rondana. Para quienes no sepan qué es una rondana, ahorita les digo. Entonces ahora el volumen va a ser de la siguiente manera. Una arandela o una rondana es esto. Son dos círculos concéntricos, donde el centro es hueco, ¿sí? Los que van junto con los tornillos o con las tuercas, ¿sí? Eso es una rondana. Una dona, pues podría ser, tomarse en cuenta como una dona plana, pues, ¿sí? Entonces una arandela es una rebanada, pero de dos círculos concéntricos. Es decir, está hueco en el centro. Y entonces su fórmula sería de la siguiente manera. Va a seguir siendo pi por radio al cuadrado, pero ahora va a ser la resta. Va a ser la resta del radio mayor al cuadrado. Va a ser pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor, que también va a ser una función de x, al cuadrado de x. ¿Se entiende la ecuación? Cada una de estos círculos, el círculo más pequeño tiene un radio R minúsculo y el círculo más grande tiene un radio R mayúscula. Por eso el área total o la rebanada, cuando ustedes partan ese sólido por rebanadas, es el área mayor menos el área menor. El círculo más grande menos el círculo más pequeño. ¿Se entendió? Sí. Y entonces, esa es una arandela. Y pues ya está, esa es la teoría de este método. Así de simple es la teoría. ¿Fueron minutos para anotar? Sí, claro. Y así de siempre van a ser los ejercicios, profe. Pues los ejercicios ahora sí son puras aplicaciones. Lo más difícil es eso, lo más difícil es identificar las rebanadas. ¿Qué tipo de rebanada es lo que vas a tener? Si es un triángulo, un cuadrado, una figura geométrica regular, o un círculo, o varios círculos. Lo más difícil nuevamente es entender el problema, entender qué significa la expresión que ahí te digan en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esa es la habilidad principal que deben de tener. Aprender a convertir el texto matemático, el texto escrito en una expresión o en una figura geométrica, en algo matemático. ¿Sí? Posiblemente lo que pudiera ser complicado es encontrar la fórmula del área. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Ok, pero no le puedes poner aquí lado al cuadrado nada más. Tienes que poner el lado como una función de x. O sea, todo tiene que estar como una función. Entonces, convertir lo que está en la figura en una función, ¿sí? Es lo que hay que trabajar, es lo que hay que estar practicando.